Bueno, empezamos. Clase práctica del 22, del 6 es hoy, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver extremos. Vamos a empezar con ejercicios medianamente sencillos, ¿sí? Analice la existencia de extremos locales o relativos de f en su dominio natural, ¿sí? Dominio natural, bueno, es el dominio donde está definida la función. ¿Se puede determinar si alguno de los extremos hallados es absoluto en dicho dominio? Bueno, vamos a ver. Punto número 1. Bueno, a ver, ¿cuál es el dominio de esta función, no? ¿Cuál es el dominio de esta función? Cualquier valor de xy puede ir acá, menos quién. Menos, bueno, x igual 0 para cualquier y, o y igual 0 para cualquier x, ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? O sea, tenés que descartar los ejes, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la condición necesaria? Por supuesto, si hay un extremo, el plano tangente es como, chicos, chicas, plano tangente horizontal, y si es horizontal, sus derivadas, que son las pendientes de la recta tangente, tienen que ser 0, ¿sí? Bueno, si las derivadas son 0, hago esa condición y ¿cómo queda la cosa? Te queda 3x cuadrado por 48 sobre x cuadrado igual 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con lo cual, bueno, despejo la x y me queda x cuarta, 48 tercios, x a la cuarta, ¿no? Pasa la x a la cuarta como raíz y queda como módulo. Finalmente, te quedan dos valores, x2 y x menos 2, ¿de acuerdo? Son los dos valores de x que cumplen la primera condición. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Mm? Muy bien. Exactamente lo mismo haces con y, es totalmente simétrico. ¿Mm? El tema, la función es totalmente simétrica. Con y tenés exactamente el mismo tratamiento. Con lo cual, y acá viene una confusión clásica, tenés valor de x 2 y menos 2 y valor de y 2 y menos 2 que cumplen la condición. Bien, acá no es que hallaste un valor y lo metiste en la otra derivada. Acá los valores son totalmente independientes. Con lo cual, hablando mal y pronto, cualquier mezcla de variables, cualquier mezcla, te da que las derivadas se anulan, ¿sí? O sea, los dos positivos o los dos negativos, o el mezcla de un positivo y un negativo o viceversa, te anulan las dos derivadas, o sea, cumple la condición necesaria. Bueno, vale decir que los puntos críticos, recordemos a qué llamamos puntos críticos, puntos donde se anulan las derivadas primeras, son cualquiera de los cuatro, ¿de acuerdo? Bueno, nada. Y ahora vamos a ver la condición suficiente. Recordémosla, el determinante hessiano tenía que ser mayor que 0 para que exista extremo. Después te fijabas en el signo de la derivada segunda de xx, que tiene que ver un poco geométricamente, ¿no? La derivada segunda que era la concavidad, ¿no? Entonces, si tenés una concavidad positiva, te queda como una especie de parábola con cóncava hacia arriba, con lo cual
tenés un mínimo, y eso pasa si la concavidad, la derivada segunda, en el caso de análisis 1, era positiva. ¿De acuerdo? Bueno, haces eso, conformás el hessiano. Para ello tenés que derivar otra vez la prima de x. Fíjate, 6x menos 48, 2x cubo, ¿sí? La f segunda de xy igual 0, ¿de acuerdo? Por supuesto, al cumplirse el teorema de Schwarz, la segunda de xy es igual a la segunda de ix, también es 0, y la f segunda de ii, totalmente simétrica a la segunda de xx. Bueno, y lo vas evaluando para cada punto. Por ejemplo, nos agarramos con el 2,2. En el 2,2, 24 al cuadrado, mayor que 0, existe extremo. Y como la derivada segunda es 24, mayor que 0, tenemos un mínimo. ¿Sí? O sea, un extremo mínimo. Hasta ahí, ¿venimos bien? Procedimiento que hay que hacer siempre, ¿no? Derivadas primeras, igualadas a 0, hallas todos los posibles puntos en los extremos, que son los puntos críticos. Puntos críticos es todo aquel que anula la derivada primera, ¿sí? Y luego, con el método lesiano, verificás si son, si efectivamente es extremo. En este caso lo es, y como la derivada segunda es mayor que 0, es un mínimo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Bien, la respuesta correcta sería f de xy presenta un mínimo en 2,2, cuyo valor, porque el mínimo es la imagen, ¿no? Cuyo valor reemplazás en 2,2 y te da lo que tiene que dar, que es en este caso 64, ¿sí? Bien, con el mismo criterio, por ejemplo, ahora analizás el menos 2 menos 2, el menos 2 menos 2, las xy te siguen dando 0, reemplazás las segundas de xx y las segundas de ii en menos 2 menos 2, te da en este caso menos 24. Haces el hessiano, te da 24 al cuadrado, mayor que 0, otra vez existe extremo. Y como la derivada segunda es menor que 0, 24, estás en presencia de un qué? De un máximo. Otra vez, el valor del máximo es la función en el punto, te está dando menos 64, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, así que ahora tenés un mínimo en 2,2 y un máximo en menos 2 menos 2, el mínimo de valor 64 y el máximo de valor menos 64. Bueno, llama la atención, como uno es positivo y otro negativo, el mínimo es positivo y el máximo negativo. Bueno, acuérdense que estamos en dos variables, estamos en el espacio. Puede haber una montañita en un punto y una depresión en otro, sin que necesariamente el máximo tenga que ser más alto que el mínimo, ¿no? Acá hay una desvinculación total entre uno y el otro, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, nosotros nos faltan otros dos puntos, el menos 2,2 y el 2 menos 2. Lo haces como siempre, las cruzadas son 0, y en este caso, XX e II tienen signos cambiados. Uno es negativo y otro positivo, ¿sí? Con lo cual, el signo es negativo, y acordate, el hessiano con signo negativo
quiere decir que no existe extremo, es el denominado punto silla. Punto silla adquiere ese nombre por el caso clásico de punto silla, que es el paraboloide hiperbólico que tiene la forma de silla de montar, justamente, la silla de montar de un caballo, donde en el lomo del animal tendrías una concavidad hacia arriba, ¿sí? Hay que tener un poco de imaginación con esto, y donde pones los pies, o sea, en los estribos, concavidad hacia abajo. Tiene doble concavidad, el punto, digamos, en el medio de la silla, y es un punto donde, a pesar de que las dos tangentes son horizontales, con lo cual el plano es horizontal, por eso se anulan las derivadas primeras, el punto no es ni máximo ni mínimo porque en una dirección sube, en otra dirección baja, y eso no cumple con la definición de máximo o mínimo, donde toda la función en los alrededores del punto en cuestión tiene que estar por encima del plano o por debajo, ¿sí? Por eso se llama punto silla. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Chicas, ¿sí? Bueno, seguimos con otro también parecido, pero distinto. F de x igual a x cubo más y cubo más 3x cuadrado menos 2y cuadrado menos 8. Bueno, procedimiento totalmente parecido. En este caso, otra vez, derivadas primeras e igualadas a cero. Y ves, otra vez, que no hay vinculación entre una de las derivadas y la otra en la condición. La x finalmente, para que la derivada de 0 se cumple para x0 y x igual menos 2, independientemente de y. Y la derivada de y, la derivada de y, digo bien, cuando igualas a 0, tiene que dar dos valores, 0 y 4 tercios. Los cuatro valores no están vinculados entre sí, entonces cualquier combinación de los cuatro, te cumple la condición llamada necesaria de derivadas primeras nulas, ¿sí? Y cualquier combinación, bueno, te anula las derivadas primeras, ¿de acuerdo? O sea que tendrías 4 puntos críticos. 0, 0, menos 2, 0, 0, 4 tercios, ¿sí? Y menos 2, 4 tercios. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Otra vez, formar el hessiano y ver si efectivamente son extremos o no, ¿sí? Paso la página. Bueno, hacemos las derivadas segundas, ¿sí? Son sencillas. 6x más 6, 1, y 6y menos 4, la segunda de i. Al no tener vinculación x con y, las cruzadas son 0, nuevamente. Y ahí empleamos, bueno, ponemos la fórmula del hessiano. Y, bueno, por supuesto, las cruzadas son 0, 0 en todos los casos. Y, por ejemplo, en el punto 0, 0 nos queda 6 menos 4. Menos 24 menor que 0, no existe extremo. En el menos 2, 0, menos 2 de x0 de y, nos queda, claro, 2 por 6 menos 12 más 6, menos 6, 0, 0 menos 4. 24, que es mayor que 0, en este caso existe extremo. Te fijas en el signo de la derivada segunda, acuérdense, nos daba la concavidad, da menor que 0, concavidad hacia abajo. Estás en presencia de un ¿qué? Máximo. Otra vez, el valor del máximo es el valor de la función en el punto, ¿sí? Mucha confusión en esto. La ubicación del máximo en el dominio es menos 2, 0, pero su valor, la altura, su valor es la imagen, es menos 4. ¿De acuerdo? Bien. Hacer lo mismo con los demás puntos. 0, 4 tercios.
lo reemplazas en el lesiano. ¿Mm? En este caso te da 6 y 4, las derivadas segunda de XX, derivada segunda de II, ¿de acuerdo? ¿Mm? Claro, 12, 4 tercios, 8 menos 4, 4, perfecto. Igual 24 mayor que 0, existe extremo. Bueno, existe extremo, y otra vez, signo de derivada segunda, 6 mayor que 0, tenés un mínimo. ¿Mm? Bueno, una pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué me fijo en la derivada segunda de XX? Bueno, hay una metodología que se llama el orlado, que siempre vas fijándote los signos de los determinantes cada vez más grandes, pero sacando eso de lado, si va a existir extremo, si va a existir extremo, no tenés otra, que los signos de XX y los signos de II coincidan, ¿sí? Porque si no llegan a coincidir, el determinante te da sí o sí negativo, con lo cual no existe extremo. O sea, para que haya extremo, tanto el valor de derivada segunda de XX y la de II tienen que tener el mismo signo. Con lo cual, yo puedo deducir que es un máximo o un mínimo, en realidad, fijándome en cualquiera de los dos signos, ¿no? De XX o de II. Pero, por costumbre, siempre nos fijamos en el signo de XX. Bueno, por último nos queda un último punto, menos 2 menos 4 tercios. Reemplazamos lisa y llanamente en las fórmulas de las derivadas segundas. Nos da un hessiano de menos 48, que por supuesto no cumple la condición suficiente para que exista extremo. Estamos en presencia de un punto silla, tipo paraboloide hiperbólico. Bueno, en resumen tenemos, ¿cuántos? A ver, un máximo y un mínimo y dos puntos sillas, ¿no? Bueno, y acá un pequeño resumen, ¿sí? El máximo en menos 2, 0, de valor menos 4, el mínimo en 0,4 tercios de valor menos 2,48 sobre 27, y dos puntos sillas en menos 2 menos 4 tercios y en 0, 0. ¿De acuerdo? Bueno, acá un problema, estos problemas cuando tienen raíz, logaritmo, cosas así medio extrambóticas, en general, eh, lo razonamos en forma un poco intuitiva, ¿sí? Un poco intuitiva. ¿Eh? Ya por empezar, de movida, f de x y raíz del logaritmo de 2 menos x cuadrado menos y cuadrado no puede adquirir valores negativos, es una raíz positiva. Así que para empezar, la función siempre va del 0 hacia arriba, ¿sí o no? Bien. ¿Cuáles son los posibles xy que producirán un máximo o un mínimo? Bueno, por empezar, vemos cuáles serían los puntos del dominio. Está dentro de un logaritmo, ¿no? El 2 menos x cuadrado menos y cuadrado está dentro de un logaritmo. Con lo cual, necesariamente, si querés que te definir el logaritmo, lo de adentro del logaritmo, 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Pero tenés otra condición. Que lo de adentro de la raíz no puede ser 0. Con lo cual, lo que largue el logaritmo, ¿sí? La imagen del logaritmo, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿o no? Ahí te pone otra condición a la expresión 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es que el logaritmo tiene que ser mayor que 0. Con lo cual, puedes hacerlo o sea, en forma intuitiva o por definición del logaritmo,
te queda que para que el logaritmo sea mayor que 0, lo de adentro del logaritmo, 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Sí? El 2 lo puedes dejar de ese lado y puedes pasar el x cuadrado y el y cuadrado sumando al otro lado y el 1 restando. Esa condición es similar a decir x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Sí? Bien. Si x cuadrado más y cuadrado es 1, si es 1, te queda 2 menos 1, 1, logaritmo de 1, 0, raíz 0. Como bien dijimos, la raíz es su imagen es de 0 en adelante, los reales positivos más el 0. Cuando estás en x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es una circunferencia, ¿no? Centrada en 0, 0 de radio 1, para cualquiera de esos puntos, los puntos de la circunferencia, ¿m? La función alcanza su mínimo valor, que ¿cuánto es? 0. ¿Sí? 0. Bueno, pero el x cuadrado más y cuadrado tiene que ser de 1 hacia adentro, digamos. O sea, sus radios tienen que ser de 1 hacia 0. Pero, a su vez, por supuesto, x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor que 2, ¿o no? Bueno, por supuesto, el menor valor que puede adquirir x cuadrado más y cuadrado es 0, y en el 0 tenés justamente con x cuadrado más y cuadrado es 0, en el punto 0, 0, tenés el logaritmo de 2. O sea que el máximo valor que puede adquirir esta función es la raíz del logaritmo de 2. ¿De acuerdo? Que está en 0, 0. Fíjate que hicimos todo un análisis de los valores extremos de la función sin en ningún momento hacer las reglas de la condición necesaria o el método lesiano. Pudimos lograrlo intuitivamente, ¿de acuerdo? Entonces, vos tenés un único punto de máximo de valor raíz del logaritmo de 2 y una cantidad infinita de mínimos. En realidad son cantidad infinita de mínimos de valor 0 que están en, en los alrededores de la circunferencia, ¿sí? Los puntos de cumple con la circunferencia de radio 1. ¿De acuerdo? Perdón, que no sé si. Claro. Bueno, acá hice dos dibujitos medio truchitos, me salieron. Pero para que te des una idea, este ejercicio es el que acabamos de ver. Que, bueno, me salió así, ¿no? En el GeoGebra de 3 dimensiones. Vos lo puedes hacer tranquilamente en tu casa más despacito. Es una especie de los números probables, los números, digamos, las imágenes junto con el dominio, la gráfica de esto, es una especie de esferita, ¿no? Donde ahí tenés un circulito, el de abajo, donde todo ese circulito, la función vale 0, y en el 0, 0 tenés el valor de la raíz del logaritmo de 2, que es el máximo, ¿de acuerdo? En el otro es el ejercicio anterior, ¿sí? Que tenía, si mal no recuerdo, tenía un máximo en 2, 2 y un mínimo en menos 2, menos 2 o algo así era, ¿no? Déjenme recordar. Es el ejercicio anterior, me parece. Este acá no es el anterior, es este de acá. ¿Dónde estaba el resumen? No, no lo puse el resumen ahí. Acá tenés el máximo en menos 2, 0, ¿sí? Y un mínimo en 0, 4 tercios. Eso es el grafiquito que está acá. El grafiquito que está acá.
Está muy bueno graficar, cuando se haga un ejercicio extremo, graficarlo en el 3D para realmente visualizar dónde están los extremos del ejercicio que vas de hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta ahora alguna pregunta con esto? ¿Sí? Dos ejercicios más o menos estándares y este un poco, digamos, no tan estándar, sino analizando un poquito los valores en forma un poco más intuitiva, ¿sí? Bueno, abre el número 11 ahora, el ejercicio número 11. Dada f de xy a x cubo más b xy más c cuadrado, halle todos los valores a, b y c de manera que 0, 0, 0 sea un punto silla de la gráfica de f y que f en 1, 1 sea mínimo local de los valores de f. ¿Es f en 0, 0 un extremo local? Bueno, ¿cómo se analiza un ejercicio de este tipo, no? Bien. La primera cosa que te dice que 0, 0, 0 es un punto silla. Bueno, en el punto silla, por más que sea un punto silla, cumple la condición necesaria para la existencia de extremos, que sus dos derivadas se anulen, ¿o no? Bueno, haces eso, hallas la derivada respecto de x y la derivada respecto de y, y en el punto 0, 0 tendrán que anularse, ¿o no? Si no, 0, 0, 0 no sería un punto silla, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que haces, plantear las dos derivadas igual a 0 en el punto 0, 0. Bien. Bueno, para un poquito, que lo hice directamente. Bueno, el punto 0, 0 se anula. Está claro que en el punto 0, 0 se anulan dos derivadas, eso está bien. No puedes sacar ninguna conclusión de los valores de A y B, porque directamente se te anula. Por ahora mucho no se puede hacer. Pero haces el método de Lesiano, y si realmente es un punto silla, ¿sí? Tendría que el Lesiano ser menor que 0. Bueno, haces las derivadas segundas, evaluadas en 0, 0, bueno, no haría falta, no, sí, salvo que en la primera sí, porque las otras son todos valores numéricos. En la primera sí, 6a por x, si estás en el 0, 0 es 0. Con ese no te da menos b cuadrado. Bueno, directamente cumple la condición ya de movida. ¿Por qué? Porque menos b cuadrado es un número que da siempre negativo, ¿o no? Salvo que b sea 0. Pero sacando el b0, cualquier otro valor, ese punto está seguro que es un punto silla porque directamente da menos b cuadrado, ¿sí? B cuadrado es siempre positivo, con el menos adelante siempre negativo. Bueno, mucho no tenés para agarrarte acá para sacar los valores de A, B y C. Lo único que sacaste en conclusión es que B no puede ser 0. Se está por cortar, ¿no? Bueno, seguimos hablando hasta donde se pueda. Se corta, volvemos a entrar en 5, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que te dice es que en 1, 1 produzca un mínimo. En 1, 1 produzca un mínimo. Muy bien. Otra vez, las derivadas parciales, pero esta vez evaluadas en 1, 1, evaluadas en 1, 1, o sea, las derivadas parciales que tenías acá, ¿sí? 3ax cuadrado más b igual 0 y bx más 2ci igual 0, la evalúas en 1, 1, y ¿qué te queda? A ver, 3a más b, ¿no? 3a más b, una, y b más 2c la otra, ¿o no? Igualas a 0, porque vos dijiste que querés un mínimo. Se tiene que cumplir la condición necesaria, de las dos derivadas se anulan. Bueno, ahí sacas una primera conclusión importante, que b tiene que ser igual a menos 3a de la de arriba,
y B tiene que ser igual a menos 2C de la de abajo. De las dos, puedes sacar una relación entre C y A. 2C es igual a 3A. ¿Estamos por ahí? Bien. Por otro lado, el hessiano. El hessiano, en este caso, f de xx es 6A. ¿De acuerdo? 6A. Con lo cual, debe ser mayor que 0 para tratarse de un mínimo, ¿o no? Debe ser mayor que 0 para tratarse de un mínimo. Por lo tanto, una de las condiciones es que 6 por A sea mayor que 0. O sea que A tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Si A tiene que ser mayor que 0, C, que es 3 medios de A, también C tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Bien. Bueno, vos podés tomar a A como, digamos, como parámetro, ¿no? Al valor A para dejarlo libre. Y una de las cosas que ya podés saber es que A tiene que ser mayor que 0, C tiene que ser mayor que 0, y como B con A tiene relación de menos 3A, B tiene que ser menor que 0. ¿Sí? Bueno, la relación entre todos los valores, ¿sí? Es que si tomás a A como independiente, si A es mayor que 0, C tiene que ser un valor que sea 3 medios de A y B menos 3A. ¿Sí? Eso te da una infinita cantidad de puntos. Entre otros, por ejemplo, puedo tomar el A igual a 1. Si se me antoja tomar uno de los infinitos puntos, pues los puntos tienen que cumplir esas tres condiciones. Si A es 1, C va a ser 3 medios y B va a ser menos 3. ¿Sí? Bueno, si eso es así, la función te queda esta, x cubo menos 3xy más 3 medios de y cuadrado, la cual por supuesto en 1 en 1 se cumple que es 0, 0, y el hessiano te cumple que es mayor que 0, con lo cual existe extremo, la derivada segunda es mayor que 0, lo cual es un mínimo, ¿sí? Y también, por supuesto, verifica que en 0, 0 es un punto silla, ¿de acuerdo? Bueno, o sea, la cantidad de valores es infinita cantidad de valores, ¿de acuerdo? Bueno, ¿estamos hasta acá? Se está por cortar, yo diría de salir antes que se corte y entramos en 5 minutos, ¿les parece? Bien, bueno, vamos al problema 14. El 14b, sí, a ver un segundito. Resuelva f de R2 en R, una función C3 que satisface que el gradiente en 1, 2, el gradiente de esa f, de dos variables, vale 1, 2, cuya matriz hessiana es 1, 0, 0, 2. HK, vamos a esperar un segundo más que está entrando alguno. HK de manera que G de XY es igual a F de XY más KX más I menos 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Tenga extremo relativo en 1, 2. ¿Qué tipo de extremo es? Bueno, ¿de acuerdo? Esa función C3, derivable hasta el tercer orden, cuyo gradiente es 1, 0, cuya matriz hessiana es 1, 0, 0, 2. Matriz hessiana ya te está dando de movida que la derivada segunda de xx vale 1, la derivada segunda de xy vale 0, la de ix vale 0,
y la de II vale 2. Halle K de manera que G, f de xy más kx más i menos 2 al cuadrado, ¿sí?, tenga extremo relativo en 1, 2. ¿Sí? Extremo relativo en 1, 2. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de extremo es? Te pregunto si es máximo o mínimo. Está claro, ¿no? O sea, vos querés estudiar la G de xy, no la f de xy. Querés estudiar la G de xy. Bueno, pero con algunos datos de la f, vos podés armar las distintas cosas para la G. ¿De acuerdo? Bueno, lo hacemos, a ver. Vemos que tiene que cumplir que G de xy, para que tenga un extremo relativo en 1, 2, por supuesto sus derivadas parciales tienen que anularse, ¿no? Entonces yo hago G' de X, es F' de X más K, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué? Porque G es F más KX, entonces F' de X más K, ¿sí?, es igual a 0. Y F' de I, G' de I, perdón, es F' de I más 2 por I menos 2 igual 0, ¿sí? F' de I más 2 por I menos 2 igual 0, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Lo igualas a 0 y me te queda f' de x más k y f' de y más 2 y menos 2 igual a 0. Perfecto. Pero bueno, esto lo querés evaluar en 1, 2. F' de x la tenés en 1, 2, porque te da el gradiente. F' de x en 1, 2 vale 1. Y f' de y en 1, 2 vale 0. Lo reemplazas y sencillamente de la primera de todas, sale que k es menos 1. La primera de todas sale que k es menos 1. Y bueno, si i vale 2, ¿no? Si i vale 2 te queda 2 menos 2, 0. F' de i es 0. Por supuesto también se cumple la condición necesaria. Muy bien. O sea que G' de i es 0, digamos, de entrada. Y G' de x necesitas que k valga menos 1 para que se cumpla la condición necesaria. Luego de ello vas por la derivada segunda de la G de XX para poder obtener el hessiano, ¿sí? Pero vos sabés que la matriz hessiana de la F, que es F de XX, F de XY, F de IX y F de II, es 1, 0, 0, 2, ¿sí? Con lo cual, bueno, la segunda de XX es 1, ¿sí? La segunda de XY es 0, igual que la de IX, y la segunda de II vale 2. Bueno, G segunda, volvés a derivar a G', G segunda es F segunda de XX. Ahí me comí una X, ¿no? Está claro que me comí una X, ¿sí? Porque es F segunda de XX, ¿no? Digamos, un error ahí, pero fácilmente visible, ¿sí? Bueno, pero XX vale 1, así que bueno, es un error, pero digamos, de notación, porque el número está bien puesto. Vale 1. G segunda de XY es 0, ¿sí? Porque no tiene ninguna I la G', así que G segunda de XY es 0. Y G segunda de II, ¿sí? Es F segunda de II más 2, ¿por qué 2? Porque la G' es F' de I más 2 por I menos 2, entonces es 2, ¿de acuerdo? ¿Mm? Bueno, la segunda de I vale 2, entonces la G segunda vale 4. Muy bien. Lo pones en la matriz hessiana, la 4 que es mayor que 0, y por supuesto, como la segunda de XX es 1, es mayor que 0, estás en presencia de un mínimo, que era lo que te decía. ¿Cuál es el valor de K? Entonces, para ver la respuesta, menos 1. ¿Qué tipo de extremo es? Al final es mínimo, ¿sí? Un ejercicio sencillo, pero bueno,
conviene verlo de antemano para que no te sorprenda en un parcial final. Bien. Otro ejercicio clásico, el ejercicio 16. El ejercicio 16 no reviste ninguna cosa rara, salvo que es de 3 variables. ¿Cómo hacemos el tratamiento cuando tiene 3 variables? ¿Sí? Te dice probar que f de x y z es 4xy menos x cuarta menos y cuarta menos z cuarta. Dice que tiene un máximo en 1, 1, 1, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero, como siempre, tenés que ver que se cumpla la condición necesaria. En este caso, condición necesaria, o sea, no solamente que la prima x y la prima y sea cero, porque esta tiene 3 variables, sino que todas las componentes del gradiente sean cero. Con lo cual tenés prima x, prima y, prima z igual 0, ¿sí? Las 3 tienen que ser 0, ¿de acuerdo? Bueno, lo haces, las 3 derivaciones, ¿eh? Bueno, no puedo mostrar simultáneamente las dos, pero 4x y z menos x a la cuarta, aunque sea la de x, ¿no? Sería 4yz menos x tercera, la de y sería 4xz menos 4y tercera, ¿de acuerdo? Y bueno, es totalmente simétrica, las 3 tienen que ser iguales, ¿sí? De hecho, lo son. Y obviamente en 1, 1, 1 se cumple que las 3 derivadas son 0. Entonces, se ha cumplido la condición necesaria. Bien, el tema de la condición suficiente, lo vamos a tomar como especie de mecanismo, algo mecánico, ¿no? ¿Sí? Formamos una matriz con las derivadas segundas, segunda de xx, segunda de xy, segunda de xz, segunda de ix, segunda de ii, segunda de iz, y por último segunda de zx, segunda de zy y segunda de zz, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué dice la teoría? Que te quedan formados como 3 determinantes, A1, A2 y A3. ¿Eh? Bueno, si los signos de estos 3 son positivos, de estos 3 determinantes son positivos, ¿sí? El valor hallado, con la condición necesaria, en el punto x0 y 0z0, que en nuestro caso ya te lo dan de movida, es el 1, 1, 1, si los 3 determinantes son positivos, entonces este punto, que ya había cumplido condición necesaria, es un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos a repetir. Yo no voy a dar un poco la teoría del por qué, sino simplemente el cómo se hace, ¿no? Si los signos son alternados, el primero negativo, segundo positivo, tercero negativo, de esos 3 determinantes. Claro, uno dice, ¿cómo un determinante, profe? El primero es f de xx. Bueno, es un determinante de un solo elemento, ¿sí? El determinante de un solo elemento es un solo número, ¿de acuerdo? A2 es una determinante de 4 por 4 y A3 uno de 3 por 3, ¿sí? Si estos signos son alternados, con esta secuencia, menos más menos, ¿sí? Entonces el punto de que se trata es un máximo relativo, ¿sí? Máximo relativo. Cualquier otra alternativa, el criterio no informa. Cualquier otra alternativa, ¿sí? No podemos afirmar que sea un máximo o un mínimo, ¿de acuerdo? Únicamente con esta alternativa, los 3 positivos y alternados, menos más menos, con el primero negativo, ahí podemos afirmar que es un máximo, ¿sí? Bueno, formás este ciano, con la segunda de xx la hallás fácilmente, ¿sí? Menos 12x cuadrado, y así todo el resto, la xy, todas las derivadas, son todas las que están ahí, ¿de acuerdo? Y lo evalúas en 1, 1, 1, y en nuestro caso es
el segundo, la segunda opción de estas, ¿no? Negativo el primero, positivo el segundo y negativo el tercero. Entonces puedes afirmar que es un máximo relativo en el punto 1, 1, 1, ¿sí? Ojo, ¿no? Cuyo valor vuelve a ser la imagen de 1, 1, 1. La imagen que en este caso es 1. ¿De acuerdo? Bueno, quise dar aunque sea uno de estos ejercicios de 3 variables para que no nos sorprendan, para ver cómo se trata, ¿no? Bien. Bueno, me gustaría que ahora le toca a ustedes. Ahora le toca a ustedes, ¿eh? Le di 2 ejercicios sencillos, muy sencillos acá. Por supuesto, la resolución la tenés, te la mandé por Telegram. No sería deseable. Vamos a dar un ratito, ¿les parece? Vamos a dar un ratito, pero en serio, tratá de hacerlo, agarrar un pedacito de papel, un cuadernito, y tratá de hacerte alguno de estos dos, si es posible los dos, para que practiques. ¿Qué hay que hacer? Bueno, nada, buscar los extremos relativos, y hallar sus valores. Son muy sencillos, los difíciles después te lo dejo para tu casa, pero acá puedes hacer estos que no son tan complicados, tratá de hacerlos vos, le doy 10, 15 minutos para tratar de hacerlo. Son sencillos, tendrías que, si entendiste algo de lo anterior, tendrían que salir medianamente rápido. Y lo volvemos a hacer entre todos, ¿les parece? Para no gastar tiempo, voy a cortar y reaparezco más o menos en 15, 20 minutos, ¿sí? Y en la próxima página tengo la resolución. Pero, bueno, vos, nuevamente, tratá de hacerlo vos. No te fijes en la resolución. Son sencillos, así que tendrían que salirte más o menos rápido. Acordate, las derivadas primeras igualadas a cero, hallar los puntos críticos, y luego formás el hessiano, ¿sí? Muy sencillo, de 2 variables, como para empezar este tema de extremos libres, empezar la práctica y después vos seguir con ejercicios más complicados, ¿no? Pero aunque sea para entrenarte con estos dos. Bueno, me voy en un ratito, 20 minutos, vuelvo a meterme, voy a dar el anuncio por Telegram y los terminamos de resolver antes de que empiece la teoría, ¿sí? Bueno, en un rato nos vemos. Hasta luego.